A nombre del Honorable Congreso del Estado de Sinaloa, agradecemos su asistencia a este panel denominado El constitucionalismo sinaloense en la construcción de ciudadanía y la democratización del sistema y régimen político local, organizado por la 64ª legislatura como parte de las actividades conmemorativas del centenario de la Constitución Política del Estado de Sinaloa. Me voy a permitir agradecer y presentar a las siguientes autoridades e invitados especiales. A Luis Guillermo Benítez Torres, presidente municipal de Mazatlán. Licenciado Edgar Augusto González Atarain, secretario del Ayuntamiento de Mazatlán. José Ángel Tostado Quevedo, director general del Instituto Municipal de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán. Maestra Zoila Fernández, directora artística de Cultura. María de Rosario Sánchez Atarain, secretaria del Ayuntamiento del Rosario, en representación de la presidenta municipal. Al licenciado Javier Lizárraga Mercado, empresario. Y por supuesto a la doctora Úrsula Viridiana Córdoba Morales. Al doctor Francisco Higuera Castro. Doctor Luis Felipe Bernal Hernández. Y su servidor, doctor Felipe César González Morga, director del Instituto de Investigaciones Parlamentarias del Honorable Congreso del Estado de Sinaloa. Muchas gracias por su presencia y deseo destacar el valioso apoyo en la organización de este evento de las personas antes mencionadas, en especial a nuestros panelistas invitados, por haber aceptado la invitación de participar en el desarrollo de una interesante y variada temática, por compartir sus conocimientos y su visión sobre la Constitución Política del Estado de Sinaloa, texto fundamental que regula la convivencia entre los sinaloenses. Permítanme comentarles que desde el Congreso del Estado honramos y conmemoramos hoy en el puerto de Mazatlán el centenario de la Constitución Política de Sinaloa, que fue expedida el 22 de junio de 1922. Cabe destacar que esta Constitución reformó la de 1917 y se llevó a cabo mediante un plebiscito donde votó la ciudadanía. En aquel entonces, más de 12,000 ciudadanos votaron por el sí y se le otorgaron facultades extraordinarias a la 29ª legislatura para llevar a cabo un proceso de reforma constitucional, que es la que hoy se conmemora. Asimismo, la Constitución Política de Sinaloa es el instrumento jurídico más importante de la entidad, establece las bases de la organización del Estado y reconoce los derechos humanos de las y los sinaloenses. En virtud de lo anterior y dado el actual contexto político-social, es pertinente analizar la Constitución y valorar cómo ha influido en la construcción de ciudadanía y a democratizar el régimen político de nuestro Estado. Por ello, sean todos ustedes bienvenidos a este espacio de diálogo. Ahora bien, permítanme presentar la semblanza de nuestra primera panelista, la doctora Úrsula Viridiana Córdoba Morales. Estudió la licenciatura en Derecho, la maestría en Historia y el doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Es profesora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Campus Mazatlán, colaboradora de la Maestría en Ciencias Sociales con énfasis en estudios regionales, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SNI. Su línea de investigación son estudios políticos, históricos, contemporáneos, comunicación política, campañas electorales, discurso político y tiene publicaciones en más de 6 revistas científicas. Asimismo, fue consejera electoral en el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa durante 2 periodos. Sin más preámbulo, se le cede el uso de la voz a la doctora Úrsula Viridiana Córdoba Morales
para que exponga el tema, la Constitución Política y las reformas electorales de 1968, 1974 y 1979. Una vía hacia la democratización político-electoral en Sinaloa. Adelante, por favor, doctor. Quisiera agradecer al Honorable Congreso del Estado de Sinaloa por la invitación. Es muy grato para mí compartir el panel con distinguidos investigadores y agradecerles también por su presencia. Para el día de hoy quiero compartirles un texto que construí y que espero sea de su agrado. Estamos aquí hoy para conmemorar los 100 años de la Constitución Política del Estado de Sinaloa del 22 de junio de 1922. La Constitución Política, o la Carta Magna, no solo contiene el máximo ordenamiento jurídico que organiza la vida de una sociedad en sus diversas dimensiones, también posee en su espíritu, en su esencia, las intenciones, motivaciones, sentimientos, proyecciones, es decir, los anhelos de las diversas necesidades de una sociedad en el tiempo, proyectos de nación o estados capturados en el papel. Conviven en la Constitución desde una perspectiva histórica, diversas temporalidades, el pasado, el presente y el futuro, de las generaciones anteriores que participaron en la construcción de ese pasado y de las que le sucedieron. La Constitución, por lo tanto, es la base lógica en donde se han depositado las luchas, los conflictos, las reflexiones, rupturas, transformaciones. Contiene los idearios políticos tanto de hombres y mujeres en el tiempo. Los procesos de democratización de Sinaloa y de México han pasado por diversas complejidades, desde los tiempos de la historia, instantes, coyunturas y episodios largos. Reflexionar sobre ello implica invariablemente detenernos en la herencia de la historia política, de los acontecimientos, de los procesos o de las estructuras. Legados que, construidos por las sociedades históricas, permiten la posibilidad del presente, de la vigencia actual, de nuestras legislaciones, de la proyección de futuros idílicos con estructuras democráticas. No podemos entonces comprender o entender la vigencia de esta Constitución sin su pasado originario. De acuerdo con Peraza Zazueta, durante el periodo constitucional del general Ángel Flores, siendo gobernador interino el señor José Aguilar, el 22 de junio de 1922, la 29ª legislatura del Estado de Sinaloa aprobó la Constitución Política del Estado. De ese momento a la actualidad, ha pasado por diversas modificaciones, reformas constitucionales, ha habido cambios también en las leyes que la acompañan, en el ordenamiento de la vida sinaloense. Mi exposición del día de hoy se centrará en el legado de ciertas transformaciones en el ámbito electoral, de las reformas de 1968, 1974 y 1979. Un antecedente que ya fue señalado de democracia participativa se da en la convocatoria al Congreso Constituyente de 1922. Cito fragmentos de la convocatoria. Se convoca a todos los ciudadanos capaces para votar a un plebiscito general en el Estado, que tendrá lugar el día 6 de noviembre próximo en el mismo acto de las elecciones municipales, para responder con las palabras sí o no a la siguiente cuestión. Son de concederse y se conceden al Congreso del Estado las facultades extraordinarias necesarias para que reforme la Constitución política local, sí o no. En materia de elecciones, la Constitución del 22, en su artículo 14, expresaba lo siguiente. Era un párrafo muy sintético, pero que contenía lo elemental en ese momento para ordenar la vida electoral. Las elecciones populares serán directas, se resolverán a mayoría de sufragios
y se verificarán con sujeción estricta a las disposiciones de la Ley Electoral del Estado. Haciendo una comparativa del artículo que acabo de leer en su origen y del mismo en la Constitución vigente, podemos encontrar en el capítulo 3 una amplitud detallada de elementos de organización y validación de las elecciones, producto de las múltiples reformas a la Ley Electoral del Estado de Sinaloa, que, como vimos, la Constitución le confirió dicho mandato. Llaman la atención del texto vigente algunos conceptos importantes relativos a las reformas electorales mencionadas. ¿Cuáles son esos conceptos que van a regir todavía en la actualidad nuestra vida democrática? Pues precisamente el sufragio libre, la representación política, la idea de vida democrática, el ejercicio del poder público, así como el principio de representación proporcional y la definición de los partidos políticos como órdenes de interés público, la comunicación y las campañas electorales. De acuerdo con Grijalva, el marco de la institucionalidad electoral en Sinaloa se había construido a partir de 5 leyes electorales hasta 1979. Aunque se registraron importantes modificaciones durante los 5 procesos, 1917, 1924, 1968, 1974 y 1979, no ocurrió un impacto real en la estructura dominante del sistema hegemónico priista hasta la década de los 80. Quizá podríamos agregar finales de los 70. Sus pactos clientelares, que le dieron una estructura sólida, inhibieron el crecimiento de las opciones políticas alternas. En el archivo histórico del Honorable Congreso del Estado de Sinaloa se encontraron 4 documentos, 3 diarios oficiales del Estado, correspondientes a la publicación de las leyes electorales en cuestión, con los decretos 227, 240 y 98. Uno de los temas interesantes es que la ley electoral sinaloense del 68 aún no incluía a los diputados de partido, cosa que a nivel nacional la reforma de 1963 ya lo había hecho. Al examinar las páginas de la publicación en el Diario Oficial del Estado, se puede percatar su inexistencia. En ello coinciden Peregrina Peraza y Moreno Castro en su texto Retrospectiva de la composición e integración del Poder Legislativo en México, caso Sinaloa. La legislación local adoptó en junio de 1974, con una década de tardanza con respecto a la legislación federal, que los partidos políticos que obtuvieran entre el 4 y el 6% de la votación total de la entidad les correspondía hasta 2 diputados de partido y no obtuvieran 2 o más distritos electorales uninominales. Fue el primer caso de distensión política que inició a la vez con un cambio en el sistema electoral sinaloense tipificado como mayoritario. La tardía incorporación se puede explicar en el sistema mayoritario que perduró en Sinaloa hasta dichas fechas, en la configuración de poder del sistema político mexicano de partido hegemónico, y que en Sinaloa se reproducía de manera parecida, aunque con las variaciones de las particularidades de la región, situación que nos puede dibujar el ejercicio de poder en Sinaloa y la exclusión de minorías, el desaliento a la oposición o el ejercicio del dominio que logra aglutinar demandas sociales. Tal como lo indica Álvaro Arreola Ayala en su texto La legislación electoral y partidos políticos en la República Mexicana, 1917-1945, en Sinaloa, durante un periodo más o menos de 40 años, no hubo leyes electorales nuevas. Se mantuvo la misma normatividad. El autor lo explica como producto y consecuencia de una historia política estable y que armoniza con los intereses de todos sus actores e instituciones políticas. Sin embargo, sabemos que a nivel nacional, con el movimiento estudiantil del 68, las rupturas y las crisis político, sociales, económicas de las décadas de los 60, 70 y 80, el régimen entrará en un proceso de desgaste. La multiplicidad de actores y sus necesidades van a exigir cambios, democracia y un México más justo. Volviendo a Sinaloa, es hasta 1974 cuando se incluye a los diputados de partido, y avanzando mucho más en el proceso de cambio, la reforma de 1979
evoluciona todavía más en estos aspectos e incluye el sistema de representación proporcional en concepto y como sistema integrado al sistema electoral. Uno de los elementos más destacados y representativos de los cambios de la reforma del 77 a nivel nacional fue la inclusión del concepto que había mencionado con anterioridad de los partidos políticos como órdenes de interés público en la definición misma. En la reforma del 79 en Sinaloa, en su artículo 27, define a los partidos de la siguiente manera. Son entidades de interés público que van a contribuir a integrar la voluntad política del pueblo y mediante su participación en los procesos electorales coadyuvan a construir los poderes ejecutivo, legislativo y los ayuntamientos de la entidad. Además, le confiere prerrogativas. En su artículo 37 se explicaba que contarían con el presupuesto equitativo para que pudieran desarrollar actividades relacionadas con la obtención del voto, medios para sus tareas editoriales, exención de impuestos, entre otros. Lo anterior se traducía en la posibilidad de tener presupuesto público para poder tener una vida institucional y competir electoralmente con el compromiso partidista de ayudar a la ciudadanía a conocer sus propuestas ideológicas e integrar las distintas voces sociales y políticas necesitadas de ser reconocidas, incorporadas, incluidas para ser parte del ejercicio del poder y de la soberanía popular. El reconocimiento de los partidos como órdenes de interés público implicaba que se les consideraba como parte esencial de la construcción de la democracia, como parte de un compromiso del Estado en la búsqueda del respeto a la voluntad popular. Con esta reforma se presentará un contexto legal y político de mayor apertura exigida por el mismo entorno. Las reformas de 1968, 74 y 79 en Sinaloa influyeron en el aumento y diversidad de los partidos de oposición en la elección estatal de 1980, donde por vez primera el Partido Acción Nacional tuvo un candidato a gobernador, Andrés Cázares Camacho, destacando también la participación del Partido Comunista Mexicano, lográndose los primeros diputados de representación proporcional. Para 1986 encontraremos ya las figuras de Maquío como candidato de Acción Nacional y al actual gobernador, Rubén Rocha Moya, que contendía por primera vez representando la izquierda unificada con el movimiento popular sinaloense. La estructura legal es parte fundamental de la organización social y política de un espacio, es parte elemental de un régimen político, permite la vida opositora o la inhibe, promueve la expresión, la libertad de ideas, de ser, de buscar alternativas en la construcción del bien común. Permite la búsqueda de justicia, elemento esencial en cualquier sociedad que se diga democrática. En las décadas de los 50, de los 60 y finales de los 70, aún los partidos opositores luchaban por sobrevivir, tenían campañas testimoniales. En entrevista con Arturo Santamaría Gómez, Andrés Cázares Camacho en 1987 expresaba que la campaña para gobernador incluyó la visita al norte del estado, la parte serrana, con la ayuda de 2 o 3 militantes a su lado, propagando el mensaje y realizando el trabajo de día, y expresó: yo no ocupé hotel ni un solo día. Nos bañábamos en los canales, en los ríos, lavábamos la ropa igualmente, llevábamos nuestra estufa para hacer los alimentos, donde nos tocara alimentos. Así fue la primera campaña a gobernador. Había formas distintas de hacer propaganda, posibilidades escasas de transmisión del mensaje. Rosendo Peralta, militante en los años 60 y 70, recuerda cómo hacía poemas políticos, repartiendo volantes o panfletos mientras con sus propios recursos y en su tiempo entregaba dicha propaganda oculta en panfletos de su trabajo diario. Los años 80 para Sinaloa, tanto a nivel estatal como municipal, significaron un avance sustantivo para la oposición,
logros cuantitativos en número de votos, cualitativos simbólicos en la construcción de una realidad política más diversa, voces, actores, discursos e imágenes políticas distintas a las manifestaciones del poder, confrontaciones y reflexiones que no eran parte del guión oficial o no eran visibles para el sistema político en aquel entonces. Para concluir, los textos constitucionales entrañan todo esto. Detrás de un debate legislativo para aprobar una nueva reforma, detrás de las letras del ordenamiento jurídico, están las luces y sombras de los personajes, de la cultura política del pueblo, de las acciones de los actores que en su tiempo, en sus generaciones y con sus ideologías buscaban su proyecto de nación. 100 años no es poco tiempo, es larga duración. Si queremos conocer parte de la historia política de Sinaloa y de nuestro México, la Constitución Política del 22 y sus transformaciones dicen mucho de los cambios y de las permanencias, de las luchas y las resistencias en este proceso que es la democratización de México y Sinaloa. Muchas gracias por su atención. Agradecemos la analítica y profunda exposición de la doctora Úrsula Viridiana Córdoba Morales y a continuación presento una breve semblanza de nuestro siguiente panelista, el doctor Francisco Higuera Castro. Estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Sinaloa y cursó el diplomado en Filosofía del Derecho, la especialidad en Derecho Constitucional y Administrativo, maestría en Derecho, así como el doctorado en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Posee una amplia trayectoria como funcionario en la Universidad Autónoma de Sinaloa y solo por mencionar algunos cargos que ha ocupado, cito los siguientes. En la Facultad de Derecho fue secretario académico, coordinador del Centro de Investigaciones Jurídicas, coordinador del área de especialidades, director de la revista Jus, coordinador general de la unidad de posgrado y director. En la Administración Central de la Universidad Autónoma de Sinaloa ha ocupado los cargos de director general de servicios escolares y presidente del Tribunal Universitario. Es profesor de licenciatura y posgrado tanto en la Universidad Autónoma de Sinaloa como en otras universidades públicas y privadas del país. Autor de más de 30 artículos publicados en revistas especializadas y autor de capítulos en 25 libros de contenido jurídico, entre otras obras. Para escuchar esta importante exposición, se le otorga el uso de la voz al doctor Francisco Higuera Castro para que exponga el tema Reflexiones para la construcción del nuevo constitucionalismo sinaloense. Muy buenos días. Muy halagado de compartir este espacio con ustedes. Agradezco la presencia de los servidores públicos de los diferentes municipios que hoy se encuentran acá, de universitarios, en general de servidores públicos que se tomaron el tiempo y todos aquellos interesados para reunirnos en esta mañana, en este inmejorable espacio, ¿no?, de cultura y de historia de Sinaloa y de México. Desde luego me siento muy comprometido con la invitación que nos hace llegar el Congreso del Estado a través de la Comisión Especial para conmemorar este primer centenario. Agradezco también al director del Instituto de Estudios Parlamentarios por la coordinación del evento y desde luego me siento muy halagado y
comprometido también con mis compañeros Úrsula y Luis Felipe, que comparten el panel y que seguramente nos seguirán aportando después de estas muy interesantes reflexiones de la doctora Úrsula. Quiero en buena medida aprovechar este espacio, sé que el tiempo es nuestro verdugo, pero creo que es un compromiso por el interés de todos ustedes de hacer algunas reflexiones con relación a la Constitución de Sinaloa. ¿Qué tenemos o qué nos significa? Bueno, es una Constitución ya de larga vida, va muy cerca de la Constitución General de la República del 17. Es posible que contemos en los estados de la República con un documento constitucional en tanto somos parte del Pacto Federal porque adoptamos un sistema de Estado federal, no de un Estado central, unitario, como le llamamos. Entonces eso hace que una federación sea posible en la medida de que un conjunto de estados, ¿verdad?, se celebren ese pacto federal y ese pacto federal se traduce, se materializa en la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Entonces, nos queda para los estados, una serie de, digamos, acciones que podemos realizar, entre ellas darnos nuestra propia Constitución. Esa Constitución no puede contradecir, por ejemplo, ningún aspecto de la Constitución General, porque entonces estaríamos rompiendo el pacto, entrando en contradicción con el pacto. Muy bien, y entonces por eso es que existe una Constitución sinaloense a partir justamente de que se adopta un Estado federal. Ustedes pueden revisar en la historia y se van a dar cuenta que en aquella época en la que se interrumpió la Constitución de 1824, entonces no teníamos, porque no existían estados de la República como tal. Era un estado central cuando la época de Santana, ¿verdad? Entonces, es posible que haya una vida interna de un estado libre. Lo de soberano, miren, se ha venido quedando, pero no somos soberanos. No en el justo alcance. Soberano es, ¿no?, los Estados Unidos mexicanos. Nosotros somos autónomos. Eso es lo que constitucionalmente acomoda, porque no puede haber, ¿verdad?, dos estados soberanos que compartan la soberanía de esa manera. Este es un tema aparte, no los quiero distraer mucho, pero sí tiene que ver con el tema del modelo, le llamamos paradigmático, de soberanía popular. Pero bueno, son temas justamente del constitucionalismo. Miren, nuestra Constitución de 1922 es una Constitución muy extensa. Tiene 159 artículos, 23 más que la Constitución General. Y hay muchos aspectos, o hay importantes aspectos, que tienen una serie de, vamos a llamarles así, fallas en términos de la técnica legislativa. Es una Constitución, pues, muy extensa. Sin embargo, a estas alturas podemos decir que es una Constitución que, a la larga vida que tiene, nos indica un sentido de estabilidad propia en Sinaloa, desde el punto de vista constitucional, propia de lo que se da en la larga vida también de la Constitución General. Solo para darnos una idea, en Sinaloa, en el siglo XIX, tuvimos 6 constituciones más la del Estado de Occidente. Siglo XIX muy, ¿verdad?, muy movido, muy alterado, más de 1000 movimientos armados en el siglo, porque se estaba diseñando el Estado mexicano, muy complicado para nuestros antepasados, complicadísima la vida social.
A cada rato se agarraban a balazos, a cada rato había desacuerdos, por el tema del poder, para ver qué traje se le iba a poner a la nueva criatura que es el Estado mexicano. Muy bien, entonces en el siglo XX, la Constitución de Sinaloa del 17, que es el verdadero contenido de la del 22, ¿verdad? Se da ya la del 22 bajo la visión de la Constitución General. Y seguimos la lógica, desde luego, de los aspectos, porque no puede ser de otra manera, fundantes que plantea la Constitución en lo que tiene que ver con soberanía popular, con federalismo, con división de poderes, etcétera, ¿no? Y entonces nos echamos a andar como estados. ¿Qué tenemos ahora? Y es, en todo caso, quiero darles nada más no quiero abusar mucho del tiempo, pero ¿qué tenemos y por qué hemos transitado? Y me voy directamente a el aspecto central. Y les leo el artículo primero, que dice que el Estado de Sinaloa, como parte integrante de los Estados Unidos mexicanos, se constituye en un Estado democrático de derecho, cuyo fundamento y objetivo último es la protección de la dignidad humana y de los derechos humanos. Tiene la Constitución en el artículo primero, segundo y tercero aspectos fundamentales por lo que se refiere a la razón de ser del Estado sinaloense. Fíjense, Estado democrático de derecho, cuyo fundamento y objetivo último es la protección de la dignidad humana y de los derechos humanos. Estos aspectos no son los que originariamente se plantearon. Tengamos presente que México es el primer país que cuenta con una Constitución que diseña un Estado social de derecho en el mundo. Les ganamos a los alemanes. No lo inventamos nosotros, lo inventaron ellos, los alemanes. Sin embargo, producto de la Revolución Mexicana, este constituyente del 16-17, se instaura un Estado social de derecho. A eso que ahora en buena medida se está invocando por parte del presidente de la República, recuperar estos aspectos producto de la Revolución. Luego de esta idea de Estado social de derecho, en el debate constitucional, en el debate teórico, viene el tema del Estado social y democrático de derecho. Y luego viene el modelo, el nuevo paradigma constitucional de los derechos humanos. El Estado cuya razón de ser es justamente preservar la dignidad humana y respetar y hacer respetar los derechos humanos. Esa es la última ola del constitucionalismo en el mundo, del pensamiento constitucional, y se baja a las constituciones. Y esto obviamente a lo que nos lleva es a asumir que en Sinaloa esta constitución, aún vigente de 1922, ya consagra el modelo más avanzado en términos de hasta dónde el pensamiento, las luces, ¿no?, de la cientificidad, en este caso aplicada a las ciencias sociales y específicamente al derecho, hemos llegado. Ahora, desde luego, el reto es darle eficacia al sentido constitucional. En 2008, nosotros en Sinaloa, ¿no?, el constituyente permanente se adelantó a la reforma general, a la de la Constitución General, y entonces se instaura aquí este modelo donde se incorpora todo el catálogo de derechos humanos. A la Constitución General llega hasta el 2011, nosotros el 2008, ¿verdad? Y viene todo un catálogo en el siguiente título primero, porque esto de los 3 primeros 4 artículos es la definición general que tiene un gran peso constitucional. Y entonces, lo que tiene que ver con la categoría de democracia supone
obviamente, que se coloca al pueblo, en el centro de todos los afanes del quehacer del Estado sinaloense. Al pueblo como una categoría sociopolítica, y se le coloca, porque no se puede entender de otra manera si hablamos de estados democráticos, y obviamente ¿no? Se le coloca la categoría de ciudadanía. Ustedes lo saben, nosotros además de ser ciudadanos mexicanos, somos ciudadanos sinaloenses, lo permite el pacto, ¿no? Algo que en otra dimensión, por ejemplo, sucede en Europa, con los países que están integrados a la Unión Europea, ¿no? En términos de que alguien es de nacionalidad española y además de nacionalidad europea. Son rasgos del federalismo, con su carga. Gracias. Y entonces, la ciudadanía es una creación constitucional ligada al ejercicio de derechos políticos. Para eso sirve la ciudadanía. Para el ejercicio de los derechos políticos. Por eso es fundamental construir ciudadanía robusta, fuerte, porque además nos ha costado muchísimo, mucho históricamente hablando. No hay manera de construir estados democráticos sin una ciudadanía, sin la participación real de la ciudadanía. Y miren, se ha trabajado en términos del diseño constitucional, sí, sin duda. Nada más para que se den una idea. Lo que tiene que ver con los temas electorales, que son vías para que la ciudadanía se exprese y construya poder y dote de investiduras a la representación popular para que haga las tareas centrales de todo Estado, que es gobernar, ¿verdad?, en el sentido estricto, a través del Poder Ejecutivo, hacer leyes, juzgar, dictar sentencias, y ahora toda esta área de los órganos constitucionales autónomos. Esas son tareas de Estado que no se deben desligar del sentido democrático. Y cuando hablamos de democracia, hablamos de pueblo, de soberanía popular, participación ciudadana. Entonces se han hecho los trajes constitucionales por el lado, por ejemplo, de la democracia, ¿no?, representativa, y hemos avanzado en el diseño de esta llamada o mecanismos de la llamada democracia directa o participativa, ¿no? Tenemos de tiempo incluso atrás figuras como la iniciativa popular. Somos de los primeros que aquí cualquier ciudadano puede presentar leyes. Digo, iniciativa de leyes, perdón. ¿Verdad? Tenemos otros mecanismos como es el referéndum, el plebiscito y la revocación de mandato con ciertas características muy restringidas. La que sí va a fondo, pues es la que viene. Tenemos también de reciente creación la figura del Parlamento abierto. Todas estas son categorías que abren la posibilidad de la participación directa de los ciudadanos en decisiones que tienen que ver con el quehacer de lo público. Obviamente la pregunta es, ¿dónde estamos en cuanto a la vida, al ejercicio de esos mecanismos? Ahí tenemos una brecha todavía por remontar. El asunto es que en democracia, si no ejercemos, pues se atrofia. Si no construimos ciudadanía para que no exija las acciones del ejercicio del poder. Gobernar no es otra cosa sino ejercer un elemento del Estado. No es el único, ¿no?, que es gobernar, ejercer poder. No es el único, pero es importantísimo. Quizá no el más importante, el elemento más importante es la población. Por eso son muy importantes las constituciones y sus diseños, pero
Tenemos que transitar hacia un nuevo constitucionalismo sinaloense, donde dejemos atrás la idea de que basta con que algo llegue a la Constitución para que efectivamente se resuelvan los problemas. No, necesitamos una real vida democrática que desborda incluso el tema electoral. Ahorita les decía, hay un buen diseño incluso sobrado en términos electorales. Tenemos nada más de la Constitución, en 2 artículos, tenemos, si la memoria no me falla, ¿no?, 7 páginas dedicadas a partidos políticos, autoridades electorales, 7 páginas de la Constitución. Los 90s, con todo este boom, saturaron en buena medida. No está mal para su momento, habrá que preguntarse si se sostiene todavía esa circunstancia. ¿Y qué es lo que a estas alturas, bajo los nuevos contextos, se requiere, por ejemplo, en temas electorales? Que no se agota la idea de ciudadanía solo en los temas electorales, porque está la otra apuesta para ir caminando, los mecanismos de democracia directa. Lo que tenemos algunos en la Constitución, pero que en la práctica todavía no han terminado de acomodar. ¿Qué me parece? Y créanme, se los digo sinceramente, no quiero abusar del tiempo. ¿Qué me parece fundamental a 100 años de la Constitución de Sinaloa? Miren, ahora fue hasta julio cuando se publicó en el Diario Oficial, la primera, segunda y tercera semana de julio de 1922 se publica la Constitución y entonces pues inicia vigencia. Pero ¿qué creo? Y soy un convencido y voy a aprovechar este inmejorable espacio y con su presencia que me alienta. Creo que es momento de abrir un debate muy serio y muy profundo sobre la Constitución de Sinaloa. Creo que hay que trascender, los sinaloenses requerimos de una Constitución a la altura de estos tiempos, de una Constitución que refleje las nuevas condiciones. Creo que lo podemos hacer, producto de un debate serio, incluyente, donde se cuente con la participación sin excluir a nadie, de todos los sectores, ¿no? Del servicio público, sí, de la academia, sí, ¿no? De los empresarios, sí, ¿no? De quienes hacen política como actividad central, sí, de partidos políticos, sí, del pensamiento organizado, de eclesiásticos, sí, porque esa es una Constitución, ¿no? La Constitución es, diría alguna vez Felipe González, expresidente de España, pues es una cobija que nos debe de alcanzar a todos, pero que nadie debe de quedarse con más parte de esa cobija. Y bueno, tenemos realidades en Sinaloa y en este país que nos obligan, me parece, a abrir ese debate. Es inmejorable este centenario y felicito que el Congreso haya declarado al mes de junio como el mes de la Constitución. Pero sería todavía mucho mejor si nos quedáramos en una idea de un proceso abierto de debate sobre los diversos problemas que tiene Sinaloa. Y el reto es encontrar, construir alternativas entre todos, o al menos entre la mayoría. Porque hay problemas que nos convocan y hay aspectos que me parece que ya están superados. Pero hay además focos muy claros que nos ilustran, y les doy un ejemplo para el debate. Sí, muy bien, en 2008 nosotros aparecimos en el escenario nacional como pioneros en el tema de incorporar en la Constitución el tema de los derechos humanos. Sí, pero fundamentalmente porque viene del trabajo académico, y miren que yo me dedico fundamentalmente a la academia.
Solo que tenemos una serie de restricciones. Los académicos no tomamos decisiones. Las decisiones las toman quienes desde la perspectiva de la política llegan a ocupar cargos en este esquema de división de poderes. No se creó, por ejemplo, mecanismos, no se dotó a Sinaloa de mecanismos para la aplicación de esos derechos humanos reales. Hay otros estados que ya han incursionado en los temas de control de constitucionalidad a través de acciones específicas, ¿no?, constitucionalmente hablando, y se han instaurado algunos tribunales de constitucionalidad o salas especializadas en constitucionalidad, como guardianes de que la Constitución se cumpla, porque se trata de transitar a que la Constitución deje de ser en el imaginario popular algo sí muy bien hecho, hasta romántico, de muy buenas intenciones, y que la Constitución aplique. Porque lo menos con lo que se identifican las constituciones en los esquemas formalistas es que es la ley más fuerte, la ley madre, la ley de leyes. Pero la hemos desgastado tanto la idea, bueno, eso dice la Constitución, pero cotidianamente tenemos otra condición. Y se trata de que la Constitución sirva para resolver problemas. Por ejemplo, nosotros tenemos el derecho humano al agua, ¿no?, por darles un ejemplo. ¿Y qué hacemos ahorita en los municipios que la están pasando muy mal a causa de la sequía? Sobre la base del derecho humano al agua. ¿Quién juzga eso? Sobre acciones específicas. ¿Dónde pueden ir los ciudadanos a presentar incluso demandas contra los órganos del Estado? Porque tenemos también el derecho humano al acceso a la justicia. Para eso es el Estado. Entonces, pero además tenemos un contexto en algunos renglones complicado. Solo por señalar algunos está el tema, evidentemente, de la inseguridad y de violencia, que nos compete a todos y que formalmente les corresponde más a quienes están investidos de ciertas competencias para abordarlo. Pero el tema, por ejemplo, de la condición de desigualdad, miren ustedes, solo lo dejo apuntado para cerrar. Ahora sí, en el último del 21, ejercicio de Coneval en materia de pobreza, si bien es cierto en términos generales no nos va tan mal, ¿no?, por ahí estamos ubicados en el lugar 27, pero ya que nos asomamos a algunas cifras, nos damos cuenta que la mitad de los municipios de Sinaloa tienen más del 50% de su población en pobreza. Y hay municipios, se los enumero, ¿verdad?, Cozalá, Choix y Badiraguato, que tienen en una condición de pobreza extrema a más del 10% de su población. Y hay otras vertientes. Con todo y eso, el mayor número de pobres no está ahí, por la cuestión demográfica, está en Culiacán, en Mazatlán y en Ahome, ¿no? Y podemos ver los catálogos de derechos fundamentales. Tienen el derecho humano al acceso, ¿no?, a el mínimo vital, ¿verdad?, el tema del empleo, el tema, etcétera. Entonces, ocupamos una Constitución dotada de eficacia para que vaya a lo cotidiano, no solo enunciativa. Y eso tiene que ser producto de un debate, me parece, profundo, con una preocupación real de la ciudadanía y con una idea incluyente de hacia dónde queremos ir a partir de los nuevos tiempos, ¿no?, que corren en Sinaloa. Y que todo quede a ser sometido al debate y a la voluntad popular.
Creo que eso sería la mejor manera de honrar a la Constitución de 1922, y es una tarea, créanme, inmensa, pero muy noble y que bien vale la pena que apuntemos hacia allá. Vamos abriendo ese debate. Vamos todos de manera generosa demostrando partidos políticos. Miren, ¿de qué nivel es el debate de los partidos sobre los grandes temas? Nos queda mucho a deberas en Sinaloa. ¿Qué estamos haciendo, por ejemplo, con el tema del municipio? Siempre relegado a las condiciones más difíciles cuando son los que tienen que les voy a platicar a los que vengan y que son funcionarios de municipios, tienen el contacto permanente con la ciudadanía y la sufren los que toman en serio el servicio público. Tenemos que replantear ese tipo de cosas. Entonces, una Constitución viva, actuante, que nos ayude a enfrentar esos retos y a construir, más allá del discurso, pero sí desde la visión constitucional, pues a construir futuro. Al fin lo que está de promedio es la calidad de vida de todos. Y para eso deben de servir las constituciones. Esperemos entonces pues, que construyamos tiempos mejores. Muchas gracias y una disculpa por su... Quedo a sus órdenes. Agradecemos la brillante disertación del doctor Francisco Higuera Castro. Y antes de presentar al siguiente panelista, permítanme agradecer y resaltar la presencia de la directora de Gestión y Vinculación Social del Honorable Congreso del Estado, la licenciada Mirna Roxana Peña Reyes. A continuación, le relato una breve semblanza del doctor Luis Felipe Bernal Hernández. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Sinaloa, maestro en Ciencias Sociales y doctor en Ciencias Sociales por la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Ha sido profesor de posgrado de la Universidad Autónoma de Occidente, Universidad Tec Milenio y Universidad Autónoma de Durango. Trabaja como profesor investigador adjunto en la Universidad Autónoma de Sinaloa en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Campus Los Mochis. Es profesor invitado por la Universidad del Colegio Mayor en Bogotá, Colombia, Universidad del Caribe en Barranquilla, Colombia y Universidad de Antioquia en Medellín. Es asesor y consultor político y secretario de Investigación Científica y Desarrollo Profesional del Colegio de Estudios Políticos y Electorales de Sinaloa. Ha publicado artículos científicos en revistas nacionales e internacionales y es autor y coautor de diversos libros y capítulos de libros. Así que me permito presentar al doctor Luis Felipe Bernal Hernández para que exponga el tema la legislatura sinaloense y su incidencia en la democratización y construcción de ciudadanía. Adelante, por favor, doctor. Buenos días, tengan todos ustedes. Sí, estamos sobre mediodía ya, ¿no? Un placer compartir con ustedes esta mañana. Gracias al Congreso por la invitación, así como las autoridades del Estado y del municipio, los municipios aquí presentes. Gracias por su compañía. Un gusto compartir este podium con el doctor Francisco y con la doctora Úrsula, amiga de aula en el posgrado, y con Felipe también, funcionario del Congreso, del propio Congreso. Y en este espacio, ¿no? Qué mejor lugar que este espacio, el Teatro Ángela Peralta. Hace ya algunos años estuve trabajando por acá con la maestra Zoila, gusto de escucharla y verla por acá.
hace ya algunos años estuvimos dirigiendo el Centro de Artes de este espacio y parte del Teatro Ángela Peralta también. En esta ocasión me gustaría compartir con ustedes la idea ya no de la legislatura, porque ya tanto el doctor Higuera como la doctora Úrsula han tocado muy bien ese tema, entonces no hay mucho que aportarle, ¿no? En ese sentido, han sido bastante claros, pero sí me gustaría conversar al respecto de la construcción propia de la ciudadanía como tal y la democratización de la misma, ¿no? En ese ejercicio. Robert Dahl, un gran politólogo, habla al respecto de la democracia del mundo, y él se refiere a esta construcción de cómo las democracias fortalecidas requieren de ciudadanos. Entonces, un país, un espacio que no tiene ciudadanos fuertes, no tiene ciudadanos que están activos, entonces difícilmente podríamos tener una democracia activa, ¿no? Tendríamos una democracia bastante débil. Desde ahí entonces, ¿no? Vamos entendiendo la necesidad de la construcción de una calidad democrática mucho mayor, mucho más fuerte. Ahí encontramos autores formidables como Leonardo Morlino, quienes nos enseñan la idea de las democracias robustas a partir de dimensiones mismas de la democracia. Una de estas dimensiones a la que hace referencia Morlino es la dimensión procedimental, es decir, la construcción de un gobierno de leyes fortalecida, un espacio que no tiene leyes bien reguladas, bien establecidas, bien concretas, difícilmente, ¿verdad?, podría ser un país democrático. Entonces, otro de las dimensiones de las que hace señalamiento precisamente Morlino es a partir de la rendición de cuentas, que es otra reglamentación, otra normatividad también de los gobiernos. La necesidad de rendir cuentas en un estado tanto horizontal como vertical, de instituciones a instituciones o bien de ciudadanía a los gobernantes. Algo complicado, porque ahí es donde entra precisamente algunas instrucciones del tipo de ciudadanos que tenemos en nuestro país, ¿no? Fernando Escalante nos llamaría ciudadanos invisibles, ciudadanos imaginarios, dice Escalante. Esta idea de que el ciudadano no está tomado en cuenta completamente en el ejercicio constitucional, es decir, hacer leyes sin pensar en la ciudadanía, o al revés, ¿no? Ciudadanos, leyes que pueden estar pensadas en la ciudadanía, pero ciudadanos que no comprenden o no entienden porque su construcción de cultura política está todavía en un momento de autoritarismo donde el Estado tomaba decisiones de forma directa y por lo tanto el ciudadano sigue siendo invisible, sigue siendo aquel ciudadano que solamente va y vota y hasta ahí llega, ¿no? Entonces, este tipo de rasgos que pertenecen a la calidad de la democracia nos lleva a una segunda dimensión, que es la dimensión llamada sustantiva, ¿sí? Y esta dimensión sustantiva tiene que ver con la libertad y con la igualdad. Las libertades que tenemos y las igualdades de comportarnos. Y también ahí encontramos otro bache en la construcción de la ciudadanía, ¿no? Ahí encontramos otro tropiezo en tanto los ciudadanos no sienten la igualdad frente a la propia ley, frente a la construcción de la ley, ¿no? Los estudios sobre la construcción ciudadana señalan cómo hay grupos sociales, grupos de minorías que no se sienten representados todavía ante la Constitución. Y ese es un problema serio. Y el tercer momento, que es el de reciprocidad, donde precisamente los ciudadanos pues entonces le responden al gobierno, se enfrentan con el gobierno para poder vincularse y trabajar con ellos de manera paralela, haciendo lo propio, ¿no? Entonces, estas tres dimensiones que plantea Morlino nos hablan de la dimensión del robustecimiento que puede tener una democracia como tal, ¿sí? De ahí, pues, comprendemos la idea del ciudadano, la idea moderna del ciudadano desde 1950 por Marshall, quien propone la necesidad de que el ciudadano sea aquel individuo que tiene derechos políticos, derechos sociales y derechos civiles. Y una lleva a la otra, ¿no? Está engarzado una a la otra.
Es la primera vez que se discute de fondo por Marshall en este ensayo que propone la idea del ciudadano como tal. Aunque hay críticas fuertes al respecto de esta construcción, fue un primer acercamiento interesante en los tiempos modernos del ciudadano mismo. Luego entonces, de nuevo, ¿no?, llega Robert Dahl para hablar del ciudadano activo, ¿no? Un ciudadano distinto, un ciudadano que ya no solamente requiere de derechos, sino de la practicidad del derecho mismo, de ser parte de la ejecución del derecho. No solamente de la ejecución, diría después James, dice, no solamente de la ejecución, sino ser parte de la gestación de los derechos, de las leyes mismas. Entonces, pasar a lo que llamaríamos la ciudadanía sustantiva, ¿no? Otra construcción diferente del ciudadano. ¿Qué es y cómo podemos construir este tipo de ciudadanía, ¿no? Hacia dónde se construye o cómo se genera. Hay una tipología que hace muy bien Jesús Rodríguez Pacheco, y en este ejercicio de la construcción tipológica dice, hablemos de ciudadanía liberal, de ciudadanía neorrevolucionaria, y después habla de la sustantiva, una ciudadanía sustantiva. En la primera tipología que ellos generan es aquel individuo que conoce que tiene leyes y que participa dentro de la estructura de leyes, pero hasta ahí llega. Un segundo momento no es cuando se reconoce la necesidad de las instituciones para que el Estado pueda permitir apoyar al ciudadano a reconstruirse dentro de estas leyes. Y el tercer momento ya es el individuo gestándose dentro de las leyes, el individuo generando la construcción propia de la ley. Esto que de alguna manera estamos viendo ahorita, ¿no? La invitación del Congreso invitando a ciudadanos para poder compartir parte de las investigaciones o de los saberes que tienen, y a partir de ahí entonces se construyen ideas o se invitan a debates más profundos para poder reorientar o reorganizar nuestra propia Constitución. Esa es la idea de la parte sustantiva, a la que todavía no llegamos. Es una parte de la que todavía estamos lejos, porque requiere de instituciones sólidas, de instituciones democratizadas, de instituciones que piensen en un ciudadano por igual, que no solamente se piense en un sector o en un tipo de ciudadano, sino en un ciudadano completamente abierto, ¿no? Como lo señalaba muy bien el doctor ahora, Francisco, cuando nos parafraseaba el presidente de España. Efectivamente, es que la cobija le alcance a todo el mundo, pero que le alcance por igual. Esta es la idea precisa del ciudadano sustantivo, ¿sí? Hacia allá tendríamos que correr. ¿Qué está haciendo el Estado? ¿Qué hace y específicamente el legislativo para ello? Construye leyes, bien, ahí estamos, construye leyes. Pero ¿qué tipo de leyes? Tiene que ser leyes pensadas en función de una construcción del ciudadano, que no solamente sean leyes por hacer más gorda la Constitución, ¿no? Sino leyes pensadas en este individuo que tiene bastantes formas distintas de pensar, de ser y de vivir. Y ahí entonces entran las legislaciones actuales, los legisladores actuales, quienes están empezando a pensar, quienes están dando ese primer paso hacia una ciudadanía activa. Es decir, pensar en los individuos que son minorías, pero que también requieren de representación. Pensar en esos ciudadanos, por ejemplo, en esta última legislatura, ¿no? Pensar en las mujeres de manera fuerte y entonces lograr una paridad. Pero otra vez volvemos al punto, ¿no? Estamos hablando de la legislación en un sentido electoral, que es lo más robusto en democracia que tenemos en nuestro país y en nuestro estado, ¿sí? Volvemos a pensar en esa parte, ¿no? Es donde mejor podemos ver reflejada la construcción ciudadana. Pero volvemos al primer tipo de ciudadanos, el individuo que conoce de leyes, o el segundo tipo que tiene instituciones que le ayudan y le respaldan, como el caso de los órganos electorales, en el caso de nosotros, en el órgano local, que ha permitido incluso avanzar hacia la paridad, y eso es muy bueno, y esa es una aportación formidable en la construcción de una ciudadanía activa,
Pero se puede quedar solamente ahí, en esa primera parte, y no dar el brinco hacia la ciudadanía sustantiva, no ir hacia allá. La ciudadanía sustantiva entonces requiere todavía de vigilancia mucha más puntillosa por parte de los constituyentes de nuestro Estado. Una vigilancia en función de las necesidades que tienen los grupos vulnerados, los grupos minoritarios. Este ejercicio de trabajar con lo último que han estado discutiendo a partir de la revocación de mandatos en el Estado, a nivel estatal, local, ¿sí? Ese es otro de las aportaciones que nos invitan a participar. Pero volvemos al punto, ¿no? Vuelve a ser una participación en la estructura electoral. ¿Sí? Que es lo más robusto, es donde estamos como bien palomeados, pero no hemos brincado a la otra parte. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podríamos brincar hacia el ejercicio institucional? Pensando solamente en ciudadanos, pero ciudadanos que tengan la información necesaria para conocer sus leyes. Y ahí es donde entra la parte de la democratización de lo que hace el constitutivo, el legislativo en nuestro Estado. ¿Cómo democratizamos lo que están haciendo? ¿Cómo sabemos los ciudadanos a qué tenemos derecho o cuáles son las últimas discusiones que se están teniendo, ¿no? La única forma es divulgarlas, dárnoslas a conocer, ayudarnos a entenderlas incluso, porque los ciudadanos no todos somos abogados, no todos conocemos de leyes, entonces requerimos que sean muy amables, que sean muy dóciles al momento de explicar las discusiones que se están teniendo en la Cámara de Diputados para el bienestar de los individuos, para el bienestar de la ciudadanía. Ese ejercicio de democratización es algo que en el caso de la 63 legislatura, incluso la anterior legislatura, 63-64 legislatura en la que estamos, ¿verdad? Han estado trabajando bastante bien, ¿no? Las redes sociales, la pandemia incluso, ¿no? Les ha venido a activar esta parte de la divulgación a través de las redes sociales, de los medios de comunicación electrónico, para ayudarnos a conocer y a ver las discusiones que se están dando en función de derechos de los ciudadanos. Sin embargo, aún así, pues hay quienes no acceden a estos espacios y por lo tanto no conocen de las leyes, no conocemos del ejercicio. Volvemos al punto de Robert Dahl, volvemos al punto de Robert Dahl, donde nos habla de la necesidad de una cultura política robusta, una cultura política participativa por parte del ciudadano para poder ejercer los derechos del ciudadano. Entonces, difícilmente, a pesar de que haya leyes, difícilmente podríamos tener una democracia robusta si el ciudadano mismo no entiende, no asume, no comprende su papel, su rol de ciudadano. Entonces, aquí tenemos ya tres aspectos importantes, ¿no? Por un lado, el ciudadano como tal, el individuo como tal, entendiendo que existen leyes y que las instituciones también le ayudan a asumir y entender el rol de la construcción de las leyes, pero, la tercera parte, ¿no? Pero que al mismo tiempo es parte de esta gestación de las leyes, es invitado a ser parte de las leyes. Estas ideas de los cabildos abiertos por parte del Congreso, incluso la discusión de los cabildos abiertos en los municipios, otro de las modificaciones que se le están haciendo a la propia ley de participación, son de alguna manera formas de acercar al ciudadano. Ahora hay que enseñarle cómo hacerlo, ¿no? Sí, ya tenemos ahí el mecanismo para abierto, pero ahora ¿cómo lo hago? ¿Cómo me acerco? ¿Cómo participo? ¿Cómo llego? ¿Cómo soy incluido en esto? Creo que de alguna forma este Congreso actual empieza a hacerlo, ¿no? Recientemente han tenido sesiones abiertas invitando expertos en diferentes áreas y donde van y discuten. Yo fui invitado hace un mes, algo así, un mes y cachito, a discutir sobre temas de política cultural, que son los temas en los que me especializo con mayor profundidad. Entonces, hablando de una construcción ciudadana a partir de la política cultural, y cómo nosotros entonces de manera sustantiva empezamos a actuar como ciudadanos, pero no solamente algunos ciudadanos, sino todos. Y esa es la parte que tendríamos que ir buscando, ¿no? La construcción de ciudadanos sustantivos, de ciudadanos de acción, de facto,
pero no solamente en la ejecución de la ley o en la aprehensión de la ley, sino en la gestación misma de la ley. Aquí la dejo para, si tienen alguna pregunta o duda, pues podemos discutirla de fondo. Gracias. Concluidas las participaciones de nuestros expertos, a quienes les pido a ustedes respetuosamente les brindemos un fuerte aplauso. Ahora bien, como ustedes bien saben, y hemos estado todos muy atentos a estas importantes exposiciones, sobre todo que tienen que ver con la participación ciudadana y con la democracia, pues cabe muy bien señalar que se abre un breve espacio de preguntas y respuestas. Pueden ir las preguntas dirigidas específicamente a algunos de los panelistas. Si alguien desea participar, puede alzar la mano, por favor, y le van a llevar el micrófono a su lugar. Un comentario o alguna pregunta referente al tema o algo similar que tenga relación que les interese. Muchas gracias y felicitarlos. Decía aquí en corto con el empresario Lizárraga que pareciera ser que se pusieron de acuerdo en la temática y la secuencia del contenido. La verdad, muchas felicidades. Y quiero aprovechar que quise hacer uso de la voz para sumarme al desafío, a la encomienda que no sé si la tenían planeada, pero la expusieron, de generar el debate, un debate abierto en las categorías que los tres abordaron de manera magistral, porque creo que Sinaloa, los sinaloenses, merecemos tener una constitución, un marco normativo que genere en principio lo que el doctor Castro señalaba en el artículo 1. Entonces, y la propuesta es como que se encabecen este debate por Sinaloa en el marco constitucional. Gracias. ¿Alguien más que desee participar? Gracias. Buenos días, buenas tardes. Habló de los cabildos abiertos. ¿En qué aspecto puede el ciudadano acudir a los cabildos abiertos? Y comenta también acerca de que hay que enseñarles a acercarse y abrir la puerta. ¿En qué aspecto se puede el ciudadano acercar y en qué aspecto pueden abrir la puerta al ciudadano para estar en un cabildo, para poder platicar con las autoridades, con los servidores públicos y exponer sus incomodidades o sus propuestas? ¿O en qué aspecto se les puede apoyar o a qué se refiere con cabildos abiertos? Disculpe. No sé si ya. Sí, sí, la pregunta, perfecto, sí, lo vi gracias. con usted ahorita en el tema. Sí, gracias por la pregunta. Gracias, disculpe. Sí, los cabildos abiertos es una figura que viene, que existe ya de otros países y que México la ha retomado, la ha incrustado en su constitución. Recientemente se reformó la ley de municipios para que se inserte la idea de los cabildos abiertos. Entonces, un cabildo abierto es donde el ciudadano puede acudir, puede estar presente, pero ya no solamente como un observador, sino participando, llevando alguna propuesta o inclusive dando su opinión de manera directa, ya no necesariamente a través de un regidor, sino de manera directa. El problema es ese, ¿no? El problema es enseñarle al ciudadano cómo acercarse, cómo ir y tocar la puerta y decir, hey, tengo una propuesta, tengo una idea, quiero discutirla,
sobre todo en una cultura política nuestra, la de México en general, donde nos han enseñado que las decisiones de los gobiernos la toman los gobiernos. Vaya, ¿no? Acá recuerdo a Guillermo O'Donnell de repente, que lo trastabillé por acá, pensando en esta idea, ¿no? Guillermo O'Donnell habla de de ese ejercicio falto de ciudadanos, donde vamos y ejecutamos un voto, elegimos a nuestros representantes, les damos su asignación y luego los dejamos que gobiernen como ellos quieren. Él dice una expresión, vuelvo a decir, es Guillermo O'Donnell, no yo, hay una expresión que dice, los dejamos ser reizuelos de sus castillos. ¿Sí? Es decir, les permitimos que ya empiecen a gobernar como les dé la gana, ¿no? Porque no estamos acostumbrados a eso, nuestra cultura política no está acostumbrada en ese ejercicio de ir y cuestionar al ciudadano. Entonces necesitamos aprender esa parte, y acá quienes nos ayudan a aprender efectivamente son las instituciones, ¿no? Esta idea de los órganos electorales, cómo nos han enseñado a no solamente incluir, sino a respetar y a entender a los hombres, que las mujeres son también parte de este Estado y son parte de nuestra vida, y por lo tanto la mitad de los escaños públicos son para mujeres y la otra mitad para varones, ¿no? Este ejercicio, esta construcción es una enseñanza. Pero entonces, ¿cómo logramos que los cabildos nos ayuden a llegar a la apertura? Si me permites, sumamente rápido para cerrar la respuesta. Estando en una capacitación que di en Nayarit, al ayuntamiento donde estaba este señor de nombre Lallín, ¿recuerdan de este personaje? Así es, ¿no? De este personaje interesante, ¿no? En San Blas, precisamente. Les hablaba yo sobre la participación ciudadana y la necesidad de que el ciudadano estuviese en la gestión pública. Y él entonces me levanta la mano, me hace una pregunta y me dice, oye, ¿cómo es esto? Me dice, ¿tú quieres que entonces yo no solamente fabrique el bat, sino que le dé el bat al ciudadano y todavía le enseñe a hacer swing para que me pegue? Así es, le dije. Exactamente. Entonces, en este caso son los propios cabildos quienes deberían de alguna manera diseñar la democratización de este conocimiento, porque seguramente muchos ciudadanos de los municipios de Sinaloa no conocen, no saben que hay cabildos abiertos. Y también el Congreso tiene cabildo abierto en el Congreso. Si bien es cierto, el ciudadano está muy pobre en conocimiento para poder llegar a ser funcionario y hacer una solicitud. En respecto al comentario que le hicieron de que hay que hacer el VAT para que me dé el swing, difiero un poco quizá con esa persona, porque no es tanto que tengas que darle el VAT para que te dé el swing, de lo contrario, debes aprender a poder atender al ciudadano. Y algo que he notado mucho yo, a pesar de que tienen cabildos abiertos, ahorita con gobierno del estado he tenido experiencias no propias de atención, de que han atendido a personas muy cercanas, pero muchas veces se pasa la estafeta y muchas veces se delega responsabilidad a otras personas y no se toma en serio al ciudadano. Como le comento, es cierto que estamos pobres en saber llegar y en el conocimiento y en solicitar y pedir, porque siempre tenemos la cultura de la comadre, el compadre dijo que se hacía así, y también la falta de cultura del ciudadano. Pero también es cierto que el funcionario tiene mucha falta de cultura en la atención y falta de conocimiento también. No están preparados muchas veces para un tema, no conocen muchos temas. Entonces eso también no ayuda mucho a un cabildo abierto, porque por ejemplo yo estoy viendo personas preparadas y dan una ponencia y me gusta y le entiendo, muchas cosas no las voy a investigar, pero un funcionario no las entiende todas y tampoco tiene ese conocimiento. Entonces falta de cultura y conocimiento del ciudadano y el funcionario también. ¿Cómo vas a atenderlo? ¿Qué atención le vas a dar? Y sí he notado yo mucho eso, tanto municipio como estado, en experiencias no propias, sí cercanas, y no hay. Y no hay tampoco algo que nos pueda, al menos en mi conocimiento, no hay algo que lo regule, que diga, es que no lo atendiste. No hay. No hay quejas. Ese es el detalle, pues, o sea,
Por eso le pregunto, ¿cómo podrían apoyar al ciudadano en el conocimiento y la cultura para poder acercarse y ser escuchado? Porque no basta con el periodicazo y el escándalo en la red social, porque ahorita todos acostumbran a hacer eso, ¿no? Y no pasa nada, ¿no? Porque no debe ser así tampoco. El mitote no se trata del mitote, es cómo ayudar al ciudadano a acercarse con conocimiento y cómo también ayudar al funcionario a que entienda al ciudadano y a que entienda la opinión del ciudadano. Y claro, entender también como funcionario que el ciudadano está más abajo, que muchas veces el ciudadano no conoce, y poder tener esa empatía hacia él y decir, mira, tú me dices esto, pero quieres decirme esto, te entiendo y podemos ayudarte de esta otra manera. Eso me pareció muy interesante, pues porque en la temática, pues sí me gustó que hablé en los cabildos abiertos y eso me pareció muy interesante, por eso la pregunta enfocada En ese sentido. a Muy ese bien, tema, muy bien, te pues. agradezco muchísimo. Quisiera agregar algo con respecto a lo que comenta, que me parece muy interesante. De hecho, se supone que las autoridades electorales y los partidos políticos, así lo plantea la ley, están obligados no solamente a, durante periodos electorales, establecer la comunicación política o la propaganda para transmitir el mensaje, sino tendrían que de manera permanente intentar promover la educación cívica entre los ciudadanos para que precisamente los ciudadanos tengan el conocimiento que usted indica y puedan transmitir el mensaje. Ahora, ¿qué pasa con los funcionarios? También es una cuestión de cultura política, no solamente es el ciudadano, ¿no? Es una cultura política que ¿en qué se basa la cultura política? En los espacios de socialización, la familia, la escuela, las relaciones, en lugar de ser verticales, que sean horizontales, democráticas. Y cambiar eso es cambiar un tema estructural, es un tema sistémico, que si no lo hacemos a partir, como le menciono, de la familia, de la escuela, de los espacios institucionales, de los órganos encargados de hacerlo, de promover la educación cívica, difícilmente se va a poder construir esa relación que usted señala de yo voy y sé que te digo, pero tú me entiendes. Hay un diálogo, ¿no? En donde el funcionario sabe que es votado para escuchar al ciudadano, está representando al ciudadano. No es voy por tu voto y una vez en el ejercicio te olvido, que ese es uno de los temas principales o problemáticas principales de la representación. Pero desde mi perspectiva ese es un tema de cultura política estructural. Fíjate, solo para cerrar ya esta pregunta que es bastante interesante, ¿no? Hace unos años estaba en Santa Fe, en la Ciudad de México, con mi hermano y me dice, mira, observa lo siguiente, había una alcantarilla mal puesta. Le tomo una fotografía, la sube a Twitter etiquetando al alcalde y inmediatamente el alcalde etiqueta al espacio que se dedica a común, o no sé cómo se llama ya, ¿no? El espacio a la secretaría. Y media hora después le mandan una foto de nuevo a mi hermano diciendo, mira, acá está, ya hicimos la reparación, te agradezco mucho por estar acá. Yo llego acá a Sinaloa, estoy viviendo en Los Mochis, veo que había llovido, ¿no? Se levantó una alcantarilla, alguien puso ahí un brazo de árbol que se había caído con las lluvias, le tomé fotografía, se la mandé al alcalde, pasó una semana, le volví al alcalde, pasó otra semana, le mandé al alcalde. Un mes después el alcalde me bloqueó de Twitter. Es esto, ¿no? Es justo lo que comentaba precisamente la doctora Úrsula, es el ejercicio de una cultura política no solamente del ciudadano, sino también del funcionario. O sea, tenemos que entender, pues, lo que comentaba también el doctor Igor hace rato, tenemos que entender que el mundo de hoy es distinto. O sea, el mundo de hoy es completamente diferente. Y no se trata incluso de que y lo voy a decir solamente porque siento la necesidad de hacerlo, no se trata de que los ayuntamientos generen sus propias aplicaciones y contraten a aquel super equipo de tecnológicos. No, se trata de que utilicen las redes abiertas, pero que sepan utilizarlas, que sepan que son espacios donde tienen que dar respuesta inmediata a los ciudadanos. Pero bueno, hay que contratar a Úrsula, es la experta en comunicación
en esa área. Y este ejercicio mismo es parte de la estructura de transformación, de la democratización del conocimiento. Por eso es muy importante para nosotros que ustedes hayan escuchado atentamente nuestra charla y que se atrevan a compartir sus dudas y sus comentarios, porque es lo mismo, es cómo transformamos las diversas esferas de las dimensiones del ser humano hacia una idea de democratización horizontal. Somos iguales, ¿no? Es cuestión de escucharnos nada más. ¿Algo más? Muchas gracias por su importante pregunta y valiosas respuestas. Me parece que hay alguien más que quiere hacer una pregunta. Sí, por favor. Gracias, sí. Buenas tardes. Pues primero, muchísimas gracias a los organizadores del evento y también a los panelistas. La verdad es un timbre de orgullo que tengamos este tipo de oportunidades de formación, lo voy a llamar así, y de convivencia. De personas que están realmente nutridas en esto y nos ayudan, nos colaboran al pueblo a aprender, a conocer. Bueno, que son docentes, ¿no? Voy a ir concretamente a las preguntas, son dos. Una es si consideran que tenemos en nuestras cartas magnas, en nuestra Constitución de Sinaloa, en nuestra Constitución del país, que hay los mecanismos, los canales de manera concreta para que el pueblo pueda participar. Esa es una. Pueda participar de esto que están comentando, lo de los cabildos, lo de esta cuestión del Congreso abierto, es una forma de, pero qué tan concreto, qué tan al alcance, qué tan correlacionado está esto realmente para que sea llevado a la realidad. Justifico, pasa muchas veces que tenemos el acceso a la educación, lo voy a poner en términos chiquitos, en términos de escala. Nos enseñan en primaria que tenemos 3 poderes y qué hace cada poder. Pero pasa que cuando andamos en la calle, la vecina no sabe qué hace el diputado y le pide las cosas que tiene que hacer el Poder Judicial o que tiene que hacer el Poder Ejecutivo, ¿no? A eso voy. ¿Realmente hay el mecanismo de forma fehaciente para que la población pueda acceder a ello o solamente está ahí ilustrado o pintado, ¿no? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, doctora, como mujer, ¿considera usted que con el avance que ha habido en nuestra Constitución en el Estado a través de estos 100 años, tenemos las mujeres la participación plena? O sea, hemos alcanzado un estado de balance y responsabilidad, ¿no? Sobre todo esto, la responsabilidad de la participación de la mujer ahora que tiene más acceso a. Gracias. Me parece que hay otras 2 participaciones para concluir. Era el señor y me parece que alguien atrás de él también levantó la mano. Aquí. Bueno, la mía es muy sencillita. Muy buenas tardes ya. Felicitarlos al igual que mis compañeros y compañeras aquí presentes. La verdad, extraordinaria exposición. Los felicito. ¿Qué opinan del abstencionismo? Se hablaba ahorita precisamente aquí, don Francisco trataba pues del cómo, porque luego nos quejamos, no vamos a votar, el abstencionismo sigue siendo ese tema de que siente todavía el ciudadano que no estamos bien representados después de una votación, ¿no? Pero también tenemos la culpa por no asistir, o será también parte de lo que dijo ahorita la doctora, pues de la falta de cultura, de verdaderamente participar. Muchas gracias y los felicito a los 3. Felicidades. Gracias.
Buenas tardes. Muchas gracias por su exposición, muy bonita y de verdad que es interesante el tema. Mi opinión es referente a lo que decía el joven aquí. En cuanto a los políticos y a las personas, también a los individuos, considero que es de ambas partes el error. Porque si yo soy un político y no estoy capacitada para un cierto gobierno, ya sea municipio, gobernatura, país, lo que sea, debo de considerar qué conocimientos tengo, porque tengo una responsabilidad muy grande, social, como quieran llamarle, para con las personas, para con mi pueblo, para las personas que voy a representar. Y el pueblo tiene el desconocimiento de muchas cosas que puede y no hace. Considero que es en ambas partes. No, ya pienso que ya basta de tantos errores que hemos tenido. Hay que exigir personas. Este quiere ser político, quiere al municipio, ok, ¿qué presentas? ¿Qué conocimiento tienes? Y no dejarnos ir nomás porque es del partido fulano o por el que sea. Creo que ya es el momento para que ya no para nosotros a lo mejor, pero sí para nuestros hijos, los adolescentes que están ahorita, hay que enseñarles cómo tienen que seleccionar a su próximo gobernante. Y es por eso considero, y si tú vas a ser gobernante, tienes que considerar que tienes que tener conocimiento de lo que vas a hacer y estar capacitado para atender a cualquier persona. Ya sea el que sabe, el ignorante, el más pobre que tú quieras, tienes que saber cómo lo vas a conducir a lo que desea, a lo que él necesita, cómo lo vas a ayudar. Ese es mi sentido, pero considero que y me gustaría, si fuera desde las escuelas, mucho mejor que tuviéramos. Pienso que ya necesitamos en la educación ya cambiarla un poquito más y hacerla más abierta, más moderna, modernizarnos un poco más de cómo estamos, aunque es buena, pero debería ser un poco mejor y concientizar a los jóvenes más que nada para que tomen buenas decisiones. Esa es mi opinión. Muchas gracias. Para concluir con las preguntas, allá el ciudadano que se encuentra en la esquina levantó la mano. Buenas tardes. Antes que nada quiero agradecer por la excelente exposición de los panelistas, por la manera tan didáctica, tan objetiva que nos dieron esta información tan importante. Yo soy profesor retirado y yo creo que todo se engloba en toda la intención de esta reunión, pues es enseñarnos las diferentes vías que tenemos los ciudadanos para vivir de manera democrática en el país y construir instituciones fuertes. Sinceramente, yo quiero nada más comentarles que la base del conocimiento es la educación. Y la educación empieza en cada uno de nosotros para que la podamos transmitir en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestro entorno. Qué bueno que tenemos la posibilidad y agradezco al Congreso del Estado por haber hecho este foro de comentarios, de intercambios, para que seamos ciudadanos más responsables, más conscientes. Tenemos un compromiso los ciudadanos, el compromiso es adquirir conocimiento, prepararnos. Tenemos una gran red que se llama redes sociales, benditas redes sociales, dijera por ahí, ya sabemos quién. Hay que aprovechar esas redes sociales porque todos los que estamos aquí tenemos un compromiso con Sinaloa. Voy a hablar de Sinaloa nada más y voy a ser breve. No me voy a extender más de un minuto ya, por respeto a todos los que estamos aquí. Necesitamos adquirir el conocimiento en las redes sociales, prepararnos, porque necesitamos ciudadanos más fuertes, más comprometidos, más responsables con el quehacer político. Podemos criticar que los partidos no hacen esto, que los gobiernos no hacen aquello, que los ciudadanos no hacemos esto. Yo creo que más que criticar, yo pondría como una solución, que lo comentó una dama ahorita aquí, que está aquí adelante de conmigo, dijo, la educación, que se modifique la educación. Ya no digo tanto a nivel preescolar, a nivel primaria, a nivel secundaria, a nivel bachillerato. No es posible que los jóvenes tienen 15, 18 años, ni siquiera se registran para votar. Y se registran y no votan.
Desde ahí tenemos que empezar, como lo dijo el caballero que estaba aquí adelante, dijo el abstencionismo. Tenemos que luchar contra el abstencionismo y la única manera de luchar contra el abstencionismo, ¿cuál es? Preparándonos, teniendo conocimiento y haciendo que ciudadanos responsables realmente cumplan con la sociedad. Porque como sociedad tenemos un compromiso que es fortalecer las instituciones y fortalecer la democracia. Muchas gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, una felicitación a los panelistas y a los organizadores. Es un evento muy interesante. Y mi pregunta sería, si no estoy equivocado, la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Sinaloa se promulgó en el 2012. A la fecha han pasado 10 años y me gustaría preguntarles cuál es la evaluación que ustedes hacen de esta ley. Porque con un corte al 2020, la ley establece 3 figuras formales de participación ciudadana: el plebiscito, el referéndum y la iniciativa. Como mencionaba, corte a 2020 no se había presentado ninguna solicitud de plebiscito ni de referéndum, y de iniciativa ciudadana se habían presentado 852 y se habían resuelto solo 153, el equivalente a un 17 punto y algo %. Entonces, han pasado 10 años desde la promulgación de esta ley. Me gustaría saber ustedes como expertos cuál es su opinión, cuál es la evaluación que le dan y si ya ha llegado el momento de buscar tal vez reformarla de manera que pueda fortalecerse para promover una mayor participación ciudadana. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora les pido respetuosamente a los panelistas si pueden contestar las diferentes e importantes preguntas que realizaron. Muy bien, muchas gracias por el interés y gracias a mis compañeros por permitirme dar algunos puntos de vista en primera instancia a partir del interés de ustedes. Voy a tratar de englobar en la primera reflexión quizá dos de las inquietudes sobre el tema de los mecanismos que si lo previsto en la Constitución actualmente, mecanismo de democracia participativa, alcanza, y la pregunta que amablemente nos acaba de plantear el compañero sobre la Ley de Participación Ciudadana a 10 años. Yo creo que acá tendríamos que hacer un aporte o incorporar un elemento que me parece clave. La ley como tal no basta que sea vigente. Una ley es vigente cuando las autoridades pueden bajarla, sus contenidos lo aplican a realidades cotidianas. Además de ser vigente, debe estar dotada de eficacia. En México fallamos mucho en este segundo aspecto. Tenemos una cantidad inmensa de leyes, no nos faltan. Lo que nos falta es eficacia de las leyes. Empezando por las constituciones, la general y la de nuestro Estado. Entonces sí hay suficientes instrumentos jurídicos para avanzar en el tema de construir una ciudadanía robusta, que es indispensable para toda democracia. Ya, ¿no?, mis compañeros, particularmente el doctor Luis Felipe, dio en verdad una muy interesante reflexión sobre el tema, teórica. Sin embargo, el reto es justamente entrar a una nueva dimensión. Y ahí es donde tenemos que acentuar el debate. Este debate al que, ¿no?, me parece es ineludible tengamos que ir, tengamos que abordar. ¿Qué cosa con la eficacia de las leyes? Empezando por la Constitución. Porque no nos alcanza, la vida cotidiana nos indica que no nos alcanza. Obviamente reprobamos ¿no?, estos instrumentos, algunos ya tienen más de 10 años. Y a la hora que revisamos
la aplicación nos damos cuenta que no se están aplicando o se están aplicando de manera muy elemental. ¿Con qué tiene que ver esto? Sí tiene que ver con el tema del perfil de quien ejerce responsabilidades de cargos públicos, de quienes toman decisiones. Porque si se quedan en la lógica tradicional de que un problema lo resuelvo en la medida que, por ejemplo, desde el Ejecutivo presento una iniciativa y luego el Legislativo me la aprueba, palomita, no, porque viene la otra parte. Entonces, claro, aquí lo que va en juego no es cosa menor. Va en juego el Estado democrático de derecho que consagra la Constitución de Sinaloa. Si nosotros no le apostamos a la democracia, entonces eso va a seguir siendo una especie de buena intención, o diría alguien más al extremo, letra muerta. Y eso no nos sirve para la vida de los sinaloenses. A través de eso no vamos a alcanzar calidad de vida, no vamos a resolver los grandes problemas. Y si no construimos ciudadanía participativa, fíjense bien, como un derecho, Esto es muy interesante, muy importante que lo tengamos claro. Ningún servidor público de elección popular o designado le hace un favor al ciudadano con escucharlo, con atenderlo, con recibirlo. No, al contrario, es su obligación legal, jurídica. No está a ver si yo presento un problema en lo individual o en lo colectivo, a ver si... No, la ley te dice que tú eres competente para eso. ¿Qué tenemos que hacer? Transitar a través de la fuerza ciudadana a transformar el ejercicio de lo público. Ahí está la bondad. Ahora, traemos algunos saldos negativos. El tema de los partidos políticos, y abordo lo que nos pregunta don Javier Lizarra, que me da mucho gusto que nos acompañe y nos escuche. Miren ustedes, el abstencionismo es un problema, desde luego, que afecta de manera muy importante, porque no solo se trata de una elección, por ejemplo, para un cargo público sea legal, se trata que además esté dotada de legitimidad, ¿no? O sea, puede ser legal porque efectivamente se convocó, ¿no? Se registraron a tiempo los candidatos, hicieron campaña, cumplieron la ley, pero si la ciudadanía no respalda con un nivel aceptable, no alcanza la legitimidad que debe tener, y luego se va a ver reflejado en el quehacer de lo cotidiano. Y ahí tenemos responsabilidades todos, pero sobre todo los partidos políticos, porque son creados como entes de interés público, dice la Constitución, y tienen una función muy específica: ser la vía para que la ciudadanía participe en una vertiente de la democracia que es la electoral. Y entonces los partidos se nos han ido quedando en general, ¿no? Vienen arrastrando una serie de distorsiones en su quehacer que los aleja mucho de ser de interés público. Miren, no hay partido que exista legalmente, por ejemplo, si no hace una serie de registro de su documentación ante el INE, su plataforma electoral, ¿no? Todos sus estatutos, por norma. Pero ¿qué pasa luego? Porque tienen que tener una visión ideológica. Hay debate, por ejemplo, ideológico entre los partidos, o en la vida partidaria, además reciben dineros públicos para eso. A lo mucho en ocasiones, ¿verdad?, generan nota en la lógica de quiénes van a ser los candidatos, pero no hay debate sobre los grandes problemas de los municipios,
de las regiones, de los estados. A eso tenemos también que apuntar, porque es un tema de legalidad. Igual, miren ustedes, todos los candidatos deben de registrar sus plataformas, por ejemplo, al gobierno de los estados de la República. Son normas que deben de atender. ¿Cómo avanzamos en la ruta de la democracia? Sí hay instrumentos jurídicos. Miren, hay países que tienen, por ejemplo, acciones legales para que los ciudadanos, caso por ejemplo de una región de Canadá, pueda demandar a un candidato que luego gana por promesas incumplidas en campaña. Y le puede pedir ese ciudadano ante un juez, ante un tribunal, que lo indemnice porque votó por él y resulta que no cumplió esa promesa que hizo de ese hospital, etcétera. Hay instrumentos jurídicos, se puede. Pero también nos hemos ido quedando y la nueva circunstancia nos obliga, con más razón, a impulsar, a robustecer el tema de la ciudadanía sinaloense, con todo su alcance. Y cierro y me voy a adelantar un poquito nada más porque luego se me olvidan las cosas, pero miren, en el tema de la mujer, efectivamente, vamos bien en términos de la incorporación de la mujer por mandato constitucional a los cargos de representación. Vamos bien, en Sinaloa estamos bien. Y ustedes pueden revisar la Constitución y en todos los poderes, administración pública, que colabora con el Poder Ejecutivo, ¿verdad? Poder Judicial, magistrados, jueces, Congreso del Estado, sí, vamos bien. Pero miren qué paradójico. Ahora tenemos muchas más mujeres en los cargos de representación, en el mundo empresarial, ¿verdad? Pero por otro lado tenemos más mujeres, ¿no?, en condición de víctimas de homicidios, empezando a veces hasta por los círculos de familia, ¿no?, a la alza. Muy lamentable. Entonces, ahí evidentemente algo está, ¿no?, funcionando mal. ¿Por qué si hemos logrado eso? Por el otro lado tenemos más mujeres asesinadas. En el mundo de los jóvenes, cada vez generamos más profesionistas. Las universidades, tenemos aquí la Universidad Autónoma de Sinaloa con una cantidad, una cobertura increíble, pero tenemos otras muy buenas universidades también. Pero cada vez se nos van más jóvenes. En la UAS hay por ahí algunos estudios interesantes, a la frontera, a Sonora, formados ya como agrónomos, como ingenieros civiles, ¿no?, como especialistas en negocios internacionales, y se nos van. Pero también se van muchos jóvenes a los temas del crimen organizado, y ahí está la estadística. ¿Cuántos en los temas de violencia? ¿Quiénes están muriendo? ¿Quiénes están agarrando a balazos realmente? Jóvenes en un rango de 17 a 29, 30 años, casi, lamentablemente. Pero tenemos más universidades y tenemos más cobertura. Todos estos aspectos tienen que ver con la Constitución, tienen que ver con el Estado democrático de derecho, y nos reprueban. Entonces no podemos eludir esa realidad, independientemente de todos los demás factores. La política y todo lo demás no sirve si no se pone al servicio del avance, de la calidad de vida, de enfrentar los grandes problemas. ¿No? Perdón por la extensión y perdón por el tema de la mujer que entiendo. Gracias. No, en realidad creo que el doctor acaba de dar la explicación precisa. Yo realmente me sumo a la profunda y amplia explicación que acaba de dar el doctor sobre los temas de abstencionismo, representación y el papel de la mujer. Quizá nada más agregaría en este tema del abstencionismo, cuando el ciudadano
siente que hay un rompimiento, ¿no?, en este tema de la deslealtad, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Una falla en la representación. Lógicamente, una de las explicaciones del abstencionismo va a ser esa. Vamos a encontrar poca participación. Cuando el ciudadano se siente usado, se siente utilizado en las campañas políticas y después no integrado en las políticas públicas o en los gobiernos, se dan estos rompimientos tan fuertes y no se logran lo que estábamos hablando, que es la construcción de una democracia pues sustantiva, ¿no? Hay un olvido, decía el doctor, ciudadanos invisibles, ¿no? El sentimiento de ser invisible frente a quien tendría que representarte en el ejercicio del poder es un sentimiento que es duro, ¿no? Cuando uno se siente ignorado. Y eso va minando también a la cultura política ciudadana, la va debilitando y evidentemente eso también conlleva a pues enojos y distancias, ¿no? No sé si el doctor quisiera agregar algo más. Sí, gracias. Por supuesto. Y con respecto a si la ley de participación que tenemos ahora es vigente o no, pues es la que tenemos. La respuesta correcta es no, punto, ¿no? Así, es decir, le falta mucho, por supuesto que le falta mucho. Yo cuando revisé la ley por allá en el 2012, 2013 que salió, le pegué una revisada profunda y efectivamente caí en cuenta en esto que comentabas, ¿no? Bueno, difícilmente, las cantidades además que te piden para meter un referéndum, ¿no? No sé, algo así como el 3-7% del padrón nominal estatal. Imagínate cuándo vas a juntar tú como ciudadano la cantidad de firmas, ¿no? para esto. Sí, por supuesto, necesita una revisión de fondo. Se le han estado haciendo algunas modificaciones, se han estado haciendo cambios en esta legislatura, incluso se han discutido algunos temas al respecto, pero le falta, yo creo que de fondo, hacer un cambio sesudo, sí, sin duda alguna, ¿no? Con respecto a lo que comentaba el señor Javier Lizárraga, ¿no?, sobre el abstencionismo, aquí me voy a remitir a dos aspectos. La democracia liberal, que es en la que nos podemos nosotros identificar, en el caso mexicano, le permite al ciudadano tener esa libertad de acceder a las leyes, pero al mismo tiempo la libertad de ser o no parte de ellas. O sea, el individuo toma entonces esta idea de, pues no voy, no participo, ¿no? La democracia radical, como el estilo brasileño, por ejemplo, tiene la obligación del ciudadano de participar en una elección, de lo contrario le va a llegar una multa, ¿no? Entonces están estas dos partes, ¿no? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? ¿Multamos a la gente o le damos la libertad de entender, de asumir su responsabilidad como ciudadano? Es esta idea entonces, para ir cerrando el círculo, de la construcción necesaria de ciudadanos sustantivos, que es el problema que comentábamos ahorita, que decía, si nuestra Constitución tiene los elementos necesarios para poder representar. Sí tenemos una Constitución robusta en el sentido de que encontramos aspectos importantes. Yo siempre he dicho en broma que la Constitución mexicana y la sinaloense, si alguien, sobre todo en la esfera internacional, los organismos internacionales, dice que hay que poner un nuevo reglamento, inmediatamente legislan y boom, lo anotan, vámonos, sale rapidísimo. El problema no es ese, el problema es lo que discutimos acá, la parte sustantiva. O sea, que se ejecute, como decía Francisco ahorita, que se lleve a cabo y que haya sobre todo estos elementos que nos guíen como ciudadanos para saber cómo construir, cómo llegar a la idea de lo que la Constitución nos propone, ¿no? Esa parte sustantiva es donde estamos fallando. Ya no tanto en lo procedimental, tenemos leyes robustas, sino la ejecución de la ley. Ahí es donde requerimos trabajar con más ahínco y ahí es donde entra la democratización. Esta idea, esta necesidad de divulgar, de hacer llegar a los ciudadanos la información que se genera en las cámaras y cómo
cómo ejecutarlo, cómo llevarlo a cabo, a dónde acudir, con quién acudir, qué llevar. Estos procedimientos, estas reglamentaciones de la ley son las necesarias y urgentes en este caso. Gracias. Muchas gracias por sus valiosas preguntas y comentarios, así como por las relevantes respuestas que hicieron a los diferentes temas. Ahora me voy a permitir leer el contenido de los reconocimientos de los panelistas. El Honorable Congreso del Estado de Sinaloa otorga el presente reconocimiento a la doctora Úrsula Viridiana Córdoba Morales en mérito a su participación como panelista en el panel El constitucionalismo sinaloense en la construcción de ciudadanía y la democratización del sistema y régimen político local. Mazatlán, Sinaloa, a 10 de junio de 2022, suscriben o firman el diputado Feliciano Castro Melendres, presidente de la Junta de Coordinación Política del Honorable Congreso del Estado de Sinaloa, así como el diputado René Bojorquez Ruiz, presidente de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado de Sinaloa. ¿Se puede pasar, por favor? De igual manera, a nombre del Honorable Congreso del Estado, se entrega el reconocimiento al doctor Francisco Higuera Castro. Asimismo, a nombre del Congreso, me permito entregar el reconocimiento al doctor Luis Felipe Bernal Hernández. Con la entrega de los reconocimientos a los expositores, concluimos el panel El constitucionalismo sinaloense en la construcción de ciudadanía y la democratización del sistema y régimen político local. Y a nombre del Honorable Congreso del Estado de Sinaloa, agradecemos la presencia de cada uno de ustedes y, por supuesto, a las autoridades que nos acompañan, así como el personal de la Dirección de Gestión y Vinculación Social del Congreso del Estado de Sinaloa. Asimismo, agradecemos a nuestros distinguidos panelistas sus enriquecedoras ponencias y al público en general, gracias por su amable asistencia. Por lo que siendo las 12:06, hora del día 10 de junio del año 2022, a nombre del Honorable Congreso del Estado de Sinaloa, declaro formalmente clausurados los trabajos de este panel. Muchas gracias.